Ahora sí. Bueno, pues para todas aquellas personas que es la primera vez que se conectan a este webinar, quiero presentarme, primero que nada. Soy Mariana Chirica Acosta, soy fundadora de Gestica, una startup en la cual buscamos llevar a cabo la facilidad o el enlace entre la oferta y demanda de conocimiento en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, algún área que tenga que ver justamente con el desarrollo de R&D. Gestica, justamente lo que ofrecemos hoy, les comparto un poco el orden del día. Los primeros 10 minutos, como lo pueden observar, es para que pues se termine de conectar la gente, empecemos a ponernos listos y listas con nuestra bebida más preferida y nuestro snack preferido de la tarde, para escuchar un poco sobre economía circular y sostenibilidad. Después, o durante ello, voy a presentar Gestica, 5 minutitos. Presento de manera formal a Gladys Cerquera, nuestra partner estrella, que ha acompañado a Gestica durante esta aventura de los webinars, que llevamos poco más de 2 meses haciéndolos. Después vamos a ir de manera formal al webinar, donde Gladys tiene total control de la plática y sobre todo de la información que se pueda dar. Se valen las preguntas en el chat y les quiero compartir que al final, pues bueno, puede haber un espacio un poco más grande o de más tiempo. Después les voy a platicar cómo vamos a llevar esta parte de preguntas y respuestas. ¿Cómo ayudamos a conectar científicos o expertos y expertas con la industria o con empresas? Honestamente, eso ha sido uno de los retos más grandes que hemos encontrado en nivel Latinoamérica, porque pues no está muy, digamos, identificado la necesidad, aunque sí es un problema, pero la necesidad de conectar la parte científica o académica con la parte de la industria o la parte ya de implementar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho a través de estos 4 años es reunir una base de partners, así como Gladys, así como ha estado Javier, Victoria, etcétera, otras personas que además se van a sumar después. A través de una plataforma digital en donde más o menos tenemos a 1,500 personas, cada día se van uniendo más, de todo el mundo. Nosotros radicamos en México y me gustaría que me compartieran en el chat justo de dónde nos están visitando, para que también vean y se sientan probablemente identificados o identificadas con alguna de las banderas que representan a partners, yo les llamo partners, de Gestica. Son aquellas personas consultoras, freelancers, expertos en los temas, académicos probablemente, que tienen algo que compartir, algo que decir, algo que aplicar, y justamente nosotros lo que ayudamos a hacer es el match. Por el otro lado, la segunda línea de negocio, digamos, de Gestica, es la parte de emprendimiento científico. De manera online y offline hemos capacitado aproximadamente a 2 millones de personas, un poco más, con cursos online, con conferencias online, ahora offline, para que todos aquellos desarrollos dentro de un laboratorio o dentro de una escuela o una universidad puedan salir al mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos es activar esa comunidad, compartir un poco nuestra historia. Yo soy bióloga, por ejemplo, y eso lo que nos ha permitido justamente pues, es tener cada vez pues, mayor alcance. Les comparto aquí algunos de los clientes y aliados que tenemos alrededor del mundo. El año pasado fuimos seleccionados por el MIT como una de las startups más innovadoras del mundo, lo cual nos ayuda mucho también a irnos digamos, aceptando y apoyando a empresas pequeñas, medianas o grandes, que quieren dar ese salto de innovación, pero no saben a quién contactar, cómo empezar, desde lo más básico, como por ejemplo los webinars que nos ayudan a saber del tema, y poco a poco ir decidiendo si queremos ese conocimiento aplicarlo en algún proyecto. Esta pregunta quiero compartírselas porque, como ustedes bien saben, cada registro que tenemos en los webinars está acompañado por preguntas.
¿Qué preguntas, 1 a 3 preguntas, tienes para este o futuros webinars? Y esta es una pregunta que me llamó mucho la atención porque se dirigía más que al webinar a Gestica. Y se las voy a responder aquí. Entonces, ¿cuál es el papel de Gestica siendo un broker? ¿No? Nosotros al final lo que tratamos de conectar es conocimiento. Pero ahora estamos muy enfocados en economía circular y en sostenibilidad porque son temas de tendencia. Y además son temas que, como ustedes podrán compartir conmigo, pues nos apasionan. Entonces, las tres respuestas que puedo compartirles es que, bueno, 1, fomentar escenarios donde se encuentren expertos de un tema, por ejemplo, Gladys, y una empresa que necesite de esa expertise. Nosotros funcionamos como el vínculo, como el facilitador. El segundo es impulsar la circularidad en las empresas. Creemos que honestamente ya no puede seguir siendo igual, nunca tuvo que haber sido así, pero el objetivo es que podamos ir cada vez migrando a estos modelos en los que los sistemas pueden estar más cobijados y más conectados. Y número 3, pues activar la economía de conocimiento, economía del conocimiento o la economía colaborativa. Si ganamos unos, ganamos todos. Entonces, pues bueno, esto es una respuesta específicamente que se relaciona a Gestica con economía circular, cómo nosotros, siendo brokers, porque al final somos brokers, tratamos de impulsar este match entre ustedes, las personas que están día a día en sus labores personales o profesionales, y nosotros que sabemos quién puede ayudarlos para resolver esos proyectos. Bueno, sin más, quiero presentarles a algunas personas por segunda vez, algunas por primera vez. A Gladys Cerquera, ella es nuestra partner en Gestica y es mexicana, y pues es importante que les mencione algunos puntos, por lo cual nosotros la invitamos a que justamente pueda dar este webinar. Ella es analista de redes sociales y de mercado para la conservación de la vegetación nativa. Tiene experiencia en proyectos de residuos sólidos municipales hasta el manejo de estos residuos. Tiene experiencia también en la integración de toda la cadena del ciclo de vida del producto, desde la extracción de la materia prima hasta su reciclaje. Entonces, pues nos puede justamente compartir sobre toda esta línea o cadena. Y finalmente, es analista de la creación de normas, de estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios a nivel internacional. Son puntos muy pequeñitos que yo le pedí a Gladys que me ayudara a resumir. Honestamente, pues tiene un currículum más grande, pero aquí lo que a mí me interesó fue pues poder realzar la experiencia que ella tiene, que podamos aprovechar hoy todos esta plática, que lo que buscamos es que sea muy sencilla, muy práctica, muy fácil de digerir, para que podamos sembrar esa semillita en todos nuestros asistentes para darle seguimiento a sus proyectos. Muchas gracias, Gladys, por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias. Para empezar formalmente, quiero compartirles un poquito cómo la verdad ha funcionado hasta ahora, teniendo unos puntos muy específicos y además invitándolos e invitándolas a que, pues honestamente, nos esperen hasta el final, porque va a haber un regalito por ahí que Gladys nos preparó. Entonces, les pido por favor que apaguen sus micrófonos todos. Aquí el objetivo es que, pues si de pronto tenemos un perrito por ahí que nos llama, pues sea lo más callado posible. Mientras el experto o la experta responde preguntas, no se le puede interrumpir, sino hasta después de que termine su participación. Si hay alguna duda, se esperará con el micrófono silenciado y se levantará la manita. Hay una parte en Zoom o en el chat me pueden escribir y yo lo estoy leyendo todo el tiempo, hasta que se le otorgue la palabra. Entonces, Gladys, no te preocupes que yo me encargo de las preguntas, tú fluye con tu presentación. Al finalizar el encuentro se puede abrir la discusión fuera de las preguntas preestablecidas y eso hace que también sea esto más enriquecedor. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahora sí doy la bienvenida a Gladys Cerquera con la presentación de consumo y producción sostenible. Entendiendo que al final el regalito para que se queden todos son 5 consejos muy prácticos para el día a día y su centro de trabajo. Entonces les pido por favor que silencien sus micrófonos por ahí, que lo vuelvan a checar. Muchas gracias.
Listo, Gladys. Bueno, buenas noches o tardes para todos. Ya ven, ahora sí mi pantalla. Gracias por estar aquí, gracias por sus preguntas y sobre todo gracias que les interesa la parte de sostenibilidad, que es un tema que a mí me gusta mucho también. Para la agenda de hoy propongo 5 puntos, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, del consumo y producción sostenible, también el marco de lo global a lo local, es decir, qué está pasando a nivel mundial y algunos proyectos o casos ya a nivel local, ¿no? Como para ver cuáles son los puntos importantes que podríamos tomar en cuenta. También hay una parte que me gusta a mí mucho porque sus preguntas son mucho de reflexión. Entonces, quiero poner como algunos datos en respuesta a esas reflexiones, comentarios y cerramos con algo que yo reconozco como retos. Sin embargo, los retos pueden ser otros o pueden ser muchos, pero creo que se pueden resolver. Pero empecemos con sostenibilidad. La vez anterior ya habíamos visto este árbol, ¿no? Para los que ya estuvieron seguramente lo recuerdan y para los que no, pues este árbol a mí me gusta mucho porque parte del concepto de sostenibilidad, ¿no? Un concepto que se vuelve a veces polémico porque la gente usa sostenibilidad o sustentabilidad. En general es abierto, ¿no? Como se sientan más cómodos, aunque el significado es distinto. Entonces, la propuesta aquí de este árbol, a mí me gusta lo que propuso Kitt en 1992, cuando él estaba hablando de estos conceptos de sostenibilidad. Él destaca 5 bases importantes, y yo lo que traté de hacer es enlazar estas, o relacionar estas bases con los objetivos del desarrollo sostenible, o del desarrollo sustentable, como se sientan más cómodos. Bueno, ¿qué está pasando? Hay muchos acuerdos internacionales, pero yo nada más quiero hablar de 2 en especial, que es el Acuerdo de París, ¿no? Porque es muy reciente, se ratifica en 2017 y cada cierto periodo de años se vuelven a reunir los países o los gobernantes de los países y revisan cómo van estos avances. Y bueno, este acuerdo en especial le interesa mucho la reducción de los gases de efecto invernadero, que son los que contribuyen al calentamiento global. Entonces hace mucha énfasis en que no se quiere seguir subiendo los grados Celsius del planeta, entonces para ello se les pide a los países desarrollar programas, acuerdos, etcétera, que vayan en función de no volver a no incrementar estos gases. Esto es muy importante porque si vemos los países que lo han firmado, pues son casi la mayoría, y hay otros que lo ratificaron y hay otros que se salieron, ¿no? Pero en general podemos ver que la mayoría están en verde, que quiere decir que firmaron este acuerdo. Esto es importante porque nos lleva a entender ciertos mensajes en cada uno de los países, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en España? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Y van a ver que tiene que ver mucho con esta parte de la reducción de los gases de efecto invernadero. Pasamos al otro, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, son 17 objetivos, pero el tema de nuestra charla es el número 12, ¿no? Que tiene que ver con producción y consumo responsable o sostenible. Entonces, este acuerdo número 12, si vemos el arbolito anteriormente, es uno de los que tiene que ver con la capacidad de carga en el planeta, ¿no? Es decir, cuánto es lo que puede el planeta contener con este crecimiento que estamos teniendo en cuanto a población y consumo de productos. En este punto 7, quiero mencionar que se divide en 8 puntos, ¿no? El primero lo vamos a descontar porque es más bien que todos nos reunamos cada cierto tiempo y pongamos un marco de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese es muy abierto y tiene que ver con organizarse en los países. Veamos qué pasa con el 2, el 3, el 4 y el 5, que son los que tengo ahí y están en verde, ¿no? Dice, gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usemos menos recursos naturales o los que estemos usando los usemos adecuadamente, ¿no? El número 3 que dice, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos. Este es todavía mucho más largo, ¿no? Estoy haciendo como un resumen,
pero de hecho hay un estudio, hay varios estudios de pobreza a nivel mundial y evidentemente, aunque se producen más alimentos, que es lo que es controversial, el nivel de pobreza sigue siendo muy alto. Y también a veces se descubre que no hay una adecuada distribución de estos alimentos. Es decir, ese es un punto que sigue siendo un foco rojo para todos los países. Entonces, este punto se va directamente a que hay que reducir al 50% o a la mitad lo que nosotros producimos de productos orgánicos. Pasamos al 4, que tiene que ver que en el 2020 hay que gestionar, ¿no?, los productos químicos y los desechos. Entonces aquí ya están poniendo ojo en alimentos, ojo en productos químicos y desechos. Desechos muy visibles como los plásticos, como los metales, como los electrónicos. Entonces, todo eso está aquí en el marco del punto número 7. Y pasamos al número 5, que habla de las políticas de prevención. ¿Qué es la política de prevención? Todo lo que estamos viendo que tiene que ver con las R's, ¿no? Evita comprar, rehúsa comprar, o trata de reciclar, reutilizar, etcétera. Todas las R's que estamos viendo, ¿no?, para disminuir el material que se va a desechos. La vez anterior vimos el crecimiento exponencial de los lugares donde se depositan los desechos, que empezaron con 50 lugares y en menos de 20 años ya habían 250 lugares, ¿no? Entonces, y eso está sucediendo en todo el mundo. Los residuos están aumentando. ¿Por qué destaco estos 4 puntos? Porque si los vemos bien, tienen que ver directamente con economía circular, ¿no? Que son los puntos de economía circulares. Trata de usar menos recursos, que es el 2.2, y hay que evitar a toda costa que lleguen más residuos, ¿no?, que son el 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, por eso era muy importante como retomar de este objetivo la relación con la economía circular. Bueno, y los últimos 3, ¿no?, habla más bien de esta parte de que se ven obligados a hacer reportes de sus manejos de sostenibilidad. Y eso, bueno, también es importante saberlo, pero es como estamos viendo que el 50% ahora de las empresas están haciendo sus reportes de sostenibilidad. Entonces, es un punto para los que están emprendiendo o que quieren también involucrarse en el ambiente del reciclado. Entonces, como les decía, está esta parte de economía circular, que ya la vimos anteriormente, destaca sus puntos importantes. Yo aquí le anexé a este dibujo de CISPRO, lo que está en negritas alrededor, que es esto, ¿no? Repensar el modelo de negocio, que eso tiene que ver con las personas que están iniciando un negocio, es decir, hay que verlo con este nuevo enfoque circular. O los que ya están con su negocio, ya sea una pyme, una empresa grande o una empresa de servicios, hay que repensar el modelo, porque el modelo originalmente no estaba planteando con esta perspectiva circular, ¿no? La otra parte que también se destaca mucho es el diseñar para el futuro, que a lo mejor también ya lo han escuchado mucho, pero aquí se refiere a no pensar en el corto plazo, ¿no?, que es en contra de lo que se ha venido haciendo con economía lineal. No era algo que voy a tirar a la vuelta, ¿no?, sino pensar en el futuro, es decir, que este producto tiene que estar mucho más tiempo, tiene que estar en la preferencia de mucho más tiempo, lo cual exige una calidad distinta, o que tenga esa habilidad o esa capacidad de poder separarse, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante algunos proyectos que nos van a ilustrar esta parte, ¿no? Incorporar tecnología digital, bueno, esto también le está apostando mucho a la economía circular. Preservar o extender lo que ya se tiene, que esto también ya lo habíamos mencionado, que es subir la calidad de los productos y hacer más larga el ciclo de vida del producto. Priorizar procesos regenerativos, que tiene que ver con las R's, usar residuos, desperdicios como recursos. Es decir, que este residuo ahorita va a ser la materia prima de otro producto. Y por último, colaborar con toda la cadena. Esto es muy importante. Es decir, esta es la perspectiva de economía circular y idealmente yo no tendría que evitar ningún paso, ¿no? Colaborar con la cadena es, ahora sí, tener una relación con la cadena. Y eso tiene que ver mucho con los proyectos que estamos pensando.
o los proyectos que ya tenemos. Esta parte de pensar cómo me voy a relacionar es muy importante. Entonces pasamos a aquí las partes de reflexión. Está muy fuerte en los países, y bueno, lo estamos viviendo, a lo mejor a veces no es tan claro, el problema del agua, ¿no? Y aquí nada más es un dato visual, ¿no? Que de todo lo que hay de agua, únicamente el 3% es agua potable, el 3%, es decir, si me imagino una naranja, ¿cuál es el 3% de la naranja? Eso es lo único que hay de agua potable. Y de ese 3%, un 2.5% está congelada, ¿no? Entonces nos queda el 0.5 para todo lo que tiene que ver con los ecosistemas y con el ser humano, ¿no? Los ecosistemas es un tema importante que tiene que ver con esto que está pidiendo de recuperar o restaurar o no invadir más los lugares que son importantes, que hay recursos. Y vamos a ver ejemplos de cómo se puede hacer esto. No nada más es como no considerarlo, sino cómo se puede hacer esta parte, es importante. Este también es otro punto a reflexionar. La idea no es perdernos en esta figura, ¿no? Sino la idea es apreciar este diagrama Sankey. Bueno, allá al lado puse el autor, ¿no? Que, él lo crea hace mucho tiempo, hace muchos años, y en la actualidad es uno de los diagramas que se usa mucho para hacer estudios de ciclo de vida, ¿no? O inspiran a muchos estudios. Y la idea aquí es que es más o menos clarificar que muchas veces estamos aquí, si vemos en la última columna, que son la parte de servicios finales, pero cuando yo prendo la luz, atrás de la luz, si sigo todo el recorrido, está toda esta parte de recursos energéticos, ¿no? Y eso es importante que yo sepa en mis proyectos, ¿no? Porque a lo mejor yo doy servicios y creo, bueno, mi servicio no impacta tanto, no contamina tanto, o no tengo que ver lo que hay atrás. Bueno, lo que hay atrás es todo esto, ¿no? Entonces, para la electricidad yo necesito petróleo, yo necesito gas natural, yo necesito, ¿no? Materias primas, ¿no? Importantes, recursos importantes que no se pueden recuperar de manera fácil, ¿no? Y a su vez estos tienen varios procesos y los vamos viendo a lo largo hasta llegar a nuestro servicio final, que puede ser un transporte, que puede ser la luz, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces esta es la parte que era importante demostrar, ¿no? Y también las bolitas rojas habla de las emisiones de CO2, ¿no? Es un tema que también ha estado muy fuerte en la mesa de todos los debates de las empresas. Pasemos ahora a economía circular. De hecho, muchas veces vemos por separada economía circular con simbiosis, economía circular con incentivos, economía circular con la prevención, con todas las R's, ¿no? Que siempre nos preguntas cuántas, 3, 7, 5, 9. Con costos, con modelo de negocio, con logística, ¿no? Con la perspectiva circular, con el ecoetiquetado que estuvo muy fuerte y de mucha moda en Europa, donde sacan muchas etiquetas para reconocer qué materiales o qué productos tenían ya un estudio ambiental, ¿no? Para que la gente pudiera ver qué materiales están preocupados con el ambiente, ¿no? Y de alguna manera elegir por esos materiales. Entonces esa parte. También el análisis de ciclo de vida es una de las metodologías que también se está usando. En España la están usando, la usaron para un estudio de textiles, ¿no? Para hacer como el cambio de productos químicos, el cambio de materias primas, para ver cómo se recuperaba o había un beneficio ambiental durante el largo proceso, ¿no? Ecodiseño también, que tiene que ver con esta de pensar de una manera distinta lo que estoy haciendo, considerando la relación del ambiente. Y aunque estamos hablando mucho del ambiente, lo que es cierto es que también hay que pensar mucho en la parte económica, ¿no? Porque entonces, y vamos a ver que si una y la otra no funcionan, entonces no avanza el proyecto. Pero hay que pensar en el ambiente porque en la parte, en los años anteriores, el negocio era nada más el negocio, hacer negocio, vender rápido. Pero ahora el vender rápido sin considerar al ambiente
a la larga ya no voy a poder vender rápido porque me estoy acabando el recurso. Entonces ese es el compromiso ahora, ¿no? que se tiene con este enfoque de circularidad. Aquí un poco de datos, ¿no? Datos de energía. Este es como el preámbulo, la antesala para ver qué sectores. Muchas de estas preguntas que nos hicieron es cuáles son los sectores que les están interesando, ¿no? O qué pasa en determinadas áreas. Entonces, queremos partir de aquí, ¿no? El tema de energía, como ya lo hemos visto en webinars anteriores, es muy importante. Yo no voy a hablar de energía, pero voy a hablar el porcentaje, ¿no? A dónde se va la energía. Estudiada aquí en la Agencia Internacional de Energía, nos dice que el 67% de la energía es para la industria, ¿no? Y de alguna manera es un dato grande, pero además es un dato que posiblemente esperamos, ¿no? La energía se va a la industria. El dato que llama mucho la atención es que el 11% se va a hogares, es decir, es un punto muy importante. Pensaríamos que pudiera ser que no, pero se va a hogares. Esto quiere decir que a lo mejor yo en casa puedo contribuir a que este dato disminuya, ¿no? El 7% se va a transporte y el 15% se va a otros. Entonces ahí metieron otros que son muchos los otros. Pero aquí la idea es ver primero a dónde se está yendo los porcentajes de energía. Y esto es muy importante porque de aquí pasamos al que sigue y vemos en un estudio también lo que hacen es analizar qué materiales contribuyen con estas emisiones de CO2. Esta parte es importante porque mucha gente nos preguntó, ¿qué sectores? Pues el sector parte de aquí, ¿no? El 33% de las emisiones es por el acero. El 26% es por el cemento. Entonces vamos viendo acero, cemento. El otro por ciento son químicos y plásticos. Entonces, químicos, plásticos, acero, cemento, y seguimos manufactura de metal, también la parte de textiles, la parte de comida, madera y papel. Pero aquí recordemos los primeros 5, ¿no? Materiales que están de manera importante impactando. Y estos son los sectores que en Europa y en México están invirtiendo o apostando o queriendo entrar a economía circular. Y tiene que ver con los otros datos que vimos, ¿no? Que es el área de alimentos. Colombia en su reporte habla de que la parte de alimentos es un tema importante para ellos, para México también, para muchos países de América Latina, pero bueno, está en este de los sectores. En la parte de construcción es un tema que también está llamando mucho la atención y vemos por qué el cemento es un material importante, ¿no? La parte de moda, textiles, energía, ¿no? Agua, ya vimos el agua, porque el agua es un recurso que tenemos que tratar de todas las maneras de no tirar, ¿no? Movilidad, que en este caso tiene que ver con transporte, empaque, que vimos que es un porcentaje del 17%, aunque están mezclando químicos y plásticos, ¿no? La parte de empaque y de químicos está ahí en los sectores. Entonces, muchas de las personas que están haciendo estudios de economía circular en Europa y en México están dentro de estos sectores y entonces vemos cómo va todo ligado a todo este contexto global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, este es un punto que no hay que perder de vista. Bueno, aquí nada más quise ilustrar con algunas imágenes porque no es raro ver en nuestros países, bueno, no sé si todos somos de México, pero Colombia está hablando, como comenté, de alimentos, Chile está hablando de la parte de las mineras, que también es un problema para México, hay un problema en la movilidad, el transporte, la energía, es decir, son como esas noticias que vamos a encontrar en los periódicos, ¿no? También aquí en México se tiene una propuesta de bajar al 30% las emisiones de CO2 y todo esto. Entonces, lo que quiero decir es que todo lo que está pasando, ¿no? De lo global, como lo iniciamos, a lo local, que en este caso es a nivel país, tiene una influencia de estos acuerdos internacionales de los que México y muchos países de América Latina y de todo el mundo forman parte.
Bueno, ¿cuáles son los que se reconocen como impulsores externos? Quisiera que esto no suene como muy lejos, porque la verdad, y ya que lo veamos en un proyecto local, vemos que esto es muy cerca, ¿no? Es decir, pensar en el suministro, es decir, ¿cómo me va a llegar a mí el producto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer flautas de metal, de madera, quiero hacer un producto reciclado, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo va a llegar mi materia prima? ¿Viene de China o viene de un comerciante cercano? ¿De dónde viene eso? Eso hay que pensarlo porque es un impulsor externo, pero importante para la economía circular. La parte de leyes y regulaciones también es un tema importante, sobre todo porque hay áreas que se están creando, que son nuevas y no están contempladas todavía en la parte legislativa. La otra parte que también nos gusta mucho destacar son la ventaja competitiva. Bueno, esta es una parte que se hace en los estudios iniciales, cuando estamos como tratando de arrancar un proyecto. Bueno, se hace un análisis de la competencia, pero a mí, ¿qué me hace diferente a mi competidor, ¿no? La demanda ambiental de las personas, este es un tema que ha ido cambiando mucho, porque hace muchos años, ¿no? Hace como, ¿qué serán? 10 años o 15 años, la gente no pensaba en nada, no pensaba en ayudar la parte ecológica, ¿no? Todavía se tenían muchos prejuicios que a lo mejor todavía tenemos, ¿no? Como me acuerdo que se arrancaron algunos proyectos para recuperar materiales reciclados y la gente decía, no, yo no voy a dar mi producto porque tú vas a ganar más, ¿no? Bueno, no yo, sino la otra gente. Y esa es una mentalidad que como socavó muchos proyectos que ahora pueden resurgir de una manera distinta, porque la gente hemos ido cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con el ambiente, y entonces ahora es mucho más fácil que yo pueda dar mis kilos de producto para que alguien más pueda reciclar. Una cosa importante, que vamos a hablar mucho de reciclado, porque es una de las nuevas propuestas para la economía circular, es que para reciclar se necesitan grandes cantidades. Es decir, que yo no le dé mi kilo, no es mucho, pero el kilo de todos es mucho. Pero si todos no estamos de acuerdo en que yo le voy a dar, le vamos a dar a alguien o le vamos a vender nuestro residuo a alguien más, pues no se activa esta nueva modalidad de reciclar. Entonces, esta parte de la demanda también tiene que ver con que ahora muchas personas ya compran sus productos y sí revisan que diga que es o nacional o que digan que es ambientalmente amigable, ¿no? Entonces, eso no se daba antes, porque antes decidíamos, y muchas veces todavía decidimos por el precio, pero ya cada vez más gente voltea a ver qué tan amigable está con el ambiente este producto que estoy comprando. La competencia, nos han tocado también empresas que de repente dicen, yo quiero ir a la vanguardia, entonces siempre estoy como adelantándome a lo que pasa, eh, trabajo y hago estos proyectos como proactivo, y hay otras empresas que dicen, siempre estoy llegando después, ¿no? Entonces aquí hay que ver qué está pasando con nuestra competencia. Eso va a ser muy importante, pero en todos los aspectos, no nada más económico, sino ambiental. Y el sector de redes de colaboración, ahorita en todo este problema del COVID, eso es un tema muy importante, porque vimos que las grandes alianzas, pues en problemas o crisis como esta, no han respondido al mercado adecuadamente. Entonces, una parte importante, por ejemplo, ahora que podemos reflexionar en esto del COVID, es que México y muchos otros países ya tenemos como una problemática alargada. Es decir, ya tenemos toda una trayectoria de consumo, como la hemos venido haciendo, y cuando vienen crisis como esta, todas esas vulnerabilidades que tenemos como país se ven, son mucho más claras. Entonces, por esto, esta parte de analizar los impulsores externos es un tema importante y lo vamos a ver ya a la hora de proyectos locales. Bueno, aquí la idea es parte de la circularidad que integra la parte de ciclo de vida, ¿no? No vamos a hablar de ciclo de vida, sino más bien de la perspectiva circular que surge de la cuna a la tumba, ¿no? Y la idea ahora es que que la tumba sea la misma cuna, ¿no? Que se trate de cerrar, pero si yo estoy pensando en un proyecto, o si yo ya tengo un proyecto,
es empezar a ver esta parte de hacia dónde van. Alguien está escribiendo en nuestra pantalla. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, lo pueden mandar por el mensaje. O si alguien nos puede hacer favor de borrar, qué amables, gracias. Hay que estar atentos, ¿eh? Hay que Sí, estar por eso atentos, lo sí. comenté. Sí. Entonces, Si no salimos, si es algo diferente, salimos y reprogramamos la sesión, por favor. bueno, entonces esta parte, aquí la idea es ver en dónde estoy yo, qué producto estoy haciendo. Este de en medio puede ser cualquiera, pero hay que ver cómo Gladys, nace mi... perdón, creo que la pantalla hay que volverla a compartir, disculpa. Ah, ok, lo siento. No, yo la saqué, perdón. Bueno, entonces gracias, si ya la vemos ahora sí. Entonces aquí la idea es ver mi producto en medio y cómo se va relacionando a lo largo de la cadena, ¿no? Aquí arriba puse la parte de transporte, a lo mejor vamos a ver que el transporte aquí estamos poniendo camiones, aviones, pero puede ser bicicletas. De hecho, el último proyecto que vimos, la persona estaba desarrollando la parte de usar bicicleta para parte del proceso, ¿no? Y la distribución. Aquí la idea es ver esto y... no sé por qué ya no... Aquí la idea, esto se los vamos a compartir porque este es cómo empezar, que es una de las preguntas que nos han hecho. Bueno, ¿y cómo empiezo yo? Si yo ya existo, es tratar de llenar cada uno de estos huecos y tratar de llenarlos de tal manera que yo los cierre. Y si apenas voy a existir, también tratar de llenar, pero no se llena nada más con mi proceso interno, se llena con todo lo que tiene, es decir, ¿de dónde viene la materia prima? Ah, viene de Estados Unidos o viene de México, viene de Veracruz, es decir, ahí ponemos Veracruz, tomamos en cuenta el transporte, qué proceso tiene, qué proceso sigue, y a lo mejor yo estoy hasta acá al final o estoy arriba, pero hay que tomar en cuenta esos detalles. Bueno, aquí quiero tardarme un poquito más, pero yo sé que esto puede ser muy importante porque muchos de ustedes nos han preguntado como cosas muy puntuales, ¿no? Es difícil hacer muy puntual cuando no sabemos exactamente qué es el proyecto, pero lo que sí puedo es compartir algunas de las experiencias y en dónde no estábamos atentos y que era importante estar atentos y en dónde es importante saber cómo esta perspectiva. Por ejemplo, en el asunto de alimentos, ¿no? Un productor de café, ¿no? Que está en Veracruz, él tomó en cuenta la parte de territorio y eso lo podemos decir como tip. Para alguien que va a trabajar con alimentos, tiene que tomar la parte del territorio, es decir, la parte geográfica. ¿Qué hay en ese lugar? En este caso era una zona migratoria, es decir, que vienen las aves cada cierto tiempo para seguir su proceso migratorio. Entonces, para él era importante conservar el bosque. Entonces, el café, como se cultiva a sombra, permitía conservar el bosque. Entonces, en la parte de alimentos hay que ver ¿no? ¿En dónde estoy? ¿Es un área natural protegida? ¿Es un área de migración? Esto lo tomó porque se informó, ¿no? Pero hubieron otras personas que talaron el bosque y sembraron otra cosa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que nuestras decisiones en cada momento, por eso tienen que ser como estudiadas, ¿no? Porque tiene que ir en combinación con el ambiente. Entonces, este productor decidió proteger esta área y obviamente se equilibra todo, ¿no? Había muchas ardillas, pero hay el depredador de ardillas porque está el bosque, entonces permite estar el águila que se come la ardilla, entonces todo el ciclo está equilibrado. El uso de recursos lo cubrió. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Hay proyectos que necesitamos estudiar toda la cadena porque a veces, por ejemplo, en el caso del café, la ganancia es en la taza de café. Entonces, pero vean todo lo que tiene que pasar para llegar a la taza de café. Entonces, si nada más cultiva el café, entonces él no tiene el acceso a esta ganancia. Entonces, si no tiene una alianza con la cadena, entonces su negocio no va a ser económicamente viable, ¿no? Que eso pasa en mucho, sobre todo en la parte de reciclado, que es lo que mucha gente está pensando, yo quiero reciclar. Eso es súper importante. Aquí lo que se hizo es que él se alió con la parte de la cadena de producción, después él compra el material, hay un proceso que se le quita la cáscara al café, eso lo implementó usando una bicicleta
Los otros procesos ya no, ya los hizo de manera mecánica, pero trató de ir ahorrando, ¿no? Entonces, esta idea de cerrarse con la cadena, alinearse con toda la cadena y darle un buen precio, a él le permite sostenerse, ¿no? Y ahorita está reactivando su negocio. También otro proyecto, este está muy en internet y es de servicios, que es el phone back, que es tú vendes tu celular ya usado, entonces te compran tu celular y además esta es como una nueva perspectiva de negocio, ¿no? Hace donaciones y demás. Aquí hay que estudiar, esta es otra forma de hacer mercado, y el otro del que quiero hablar es el de la parte recicladas. Al final estamos viendo aquí las pacas de plásticos, ¿no? Eso suena maravilloso, pero muchas de las empresas que empezaron haciendo esto acabaron cerrando. Y cuando yo les pregunté, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Si esto es como el boom, ¿no? Entonces ellos decían, porque el material llega tan sucio que se absorbe toda la parte económica para que funcione. Entonces el negocio es siempre hasta el producto terminado. Pero aquí no cerraron la cadena, entonces eventualmente cerraron. Eventualmente los que fueron como agrandándose en la cadena existen y persisten haciendo. Entonces, ojo, esta parte de ver que hay proyectos donde yo me puedo quedar en una parte de la cadena y no tengo que hacer la otra, o es importante, o me tengo que aliar con la otra parte de la cadena. Entonces, para los nuevos personas que están tratando de hacer reciclado, ese es un punto importante. Bueno, este es como un caso, ¿no? Nada más que los celulares, un chico de la Universidad de Yale estudió que los celulares ocupan las 2/3 partes de la tabla periódica, es decir, tienen muchos compuestos. Y también que reciclar ahorra un 30%. Ese también es otro estudio, porque también nos han preguntado, bueno, ¿y cómo se ahorra? ¿Sí se ahorra con esto? Hay estudios donde hemos visto que se ahorra entre un 15 hasta un 35%, entonces varía mucho, pero eso suele pasar. Este más bien es para los grandes emprendedores, ¿no? Porque sí es otra metodología, porque un emprendedor empieza, y de hecho hay expertos dando estos cursos, ¿no? Yo tengo unos colegas que manejan estos cursos, que es pensar qué problema vas a resolver, todos los pasos que vas a seguir hasta resolverlo, ¿no? Entonces, esto yo creo que yo recomiendo que tomen cursos para ello. Están los Canvas y está toda esta información que ayuda, pero sin perder de vista esto que estamos hablando de la perspectiva de circularidad. Ya estamos muy a la fase de cierre, ¿no? Esto ya lo habían publicado, los comentarios es de que hay objetivos para los cuales no es posible calcular la tendencia. Y esto lo puse porque efectivamente hay objetivos que no son medibles. Pero cuando no son medibles, lo que se tiende es como a proponer la tolerancia cero, ¿no? No se puede medir cierto tipo de violencia, entonces tolerancia cero a esa violencia. Y hay otros que sí se pueden medir, también nos escribieron de universidades. Ahorita lo que se está haciendo es, se usan los 12 principios de desarrollo sostenible y miden, ¿no? En una matriz, ¿no? Cómo estamos en cada uno de ellos, y a veces se pueden separar también por sectores, no es que tiene que entrar toda la empresa, tampoco, pueden entrar como ciertas partes de la empresa o departamentos de universidades, es decir, no es todo el mundo, ¿no? Esa es la ventaja de poder como articular esto poco a poco. Y, y aquí la parte es de que sí, hay indicadores que son necesarios, son vitales, pero no se pueden medir. Y es una cosa de lo que yo puse como los retos, ¿no? Retos es que el desarrollo sostenible solo tiene éxito cuando hay una mejora en el bienestar de las personas sin degradar al ambiente, que es como lo que vimos del café, ¿no? Tratar de no degradar el ambiente. Implementar acciones a necesidades donde la tolerancia es cero, que es con estos indicadores no medibles, pero hay que tenerlos, ¿no? Combinar lo que se ahorra al implementar las R's con la integración de la cadena, que es lo que vimos en los recicladores. No todos los materiales necesitan integrar la cadena, pero sí todos necesitan saber qué hay en la cadena, cómo está su cadena, eso sí. Pero ojo, si hay que integrarse en la cadena y no lo voy a hacer porque también es mucho dinero, sí tengo que tener una buena relación con esa cadena y tener como varias alternativas. También en la parte del frijol, no les comenté, no nada más producían frijol, café, no nada más producían café, sino producían otras cosas, ¿no? Como para equilibrar y no tener como todo en una sola línea. Que eso nos ha mostrado que ha dado mucho éxito en proyectos de alimentos, ¿no?
Y otro de los retos es pues cambiar una trayectoria conocida, es decir, toda nuestra vida hemos hecho algo, entonces hay que reestructurar, reorganizar y ver todo eso es importante. Los aspectos legales que habíamos visto como los externos, es importante, por ejemplo, en alimentos, que ahora, y nos comentaba el productor, bueno, él formalmente no está en un lugar, sino que lleva el café, trata de llevar el café y prepararlo al instante, ¿no? Bueno, ese sistema fiscal no existe, ¿no? Por eso hay que empezar a ver que todas estas nuevas tendencias también va a implicar nuevos sistemas que no existen. Entonces y en cuanto a la parte legal, que ese no es mi tema, alguien más lo va a hablar, pues sí, ya están como algunos puntos importantes, propuestas de normas que incluyen la parte de economía circular. Entonces, eso es importante y yo, bueno, con esto doy las gracias para la presentación, ahí están mis datos, mi información y con gusto pasamos a las preguntas, ¿no? Sí, Gladys, muchísimas gracias. Gracias por esta presentación. Creo que fue lo que me gustó, que puedo rescatar número uno, es la parte de los casos. Creo que eso ayuda mucho a poder entender la parte, pues ya, digamos, en la práctica, en la realidad. Entonces, pues muchas gracias y justo podemos pasar, si alguien tiene alguna pregunta, puede a través del chat empezar a hacerlas. Un poquito nos saludamos por ahí nada más, pero pueden iniciar las preguntas. Ah, bienvenido, nos escribieron desde Perú. Desde Perú, sí, vamos a decir. Desde Perú, desde México, Brasil también. Muchas gracias, Renato, por comunicarse y por estar aquí atentos. Bueno, Cindy dice, excelente síntesis de la economía circular. Gracias, Gladys. Gracias, Al Gladys. contrario, gracias a ustedes. Y bueno, la idea, no sé cuántos emprendedores tengamos por aquí. Bueno, aquí ya hay una pregunta. Ok. Omar Pérez Mendoza dice, ¿qué debemos tomar en cuenta para aplicar una estrategia de economía circular desde lo local, en un municipio mitad rural, mitad ciudad? De hecho, mira, hay un caso exitoso, ¿no? Que tiene que ver con, analizaron como los productos que tenían ahí, ¿no? Las redes de alimentos. También hay que analizar la parte de territorio, ¿no? Cómo están, si tienen alguna reserva o si tienen alguna parte natural que proteger. También en cuanto a la red, aquí el proyecto fue muy exitoso porque también desarrollaron combustibles, ¿no? A partir de un producto orgánico. Entonces, mi primera propuesta es, hay estudios seguramente que tienen que ver con el tema que ustedes están tratando de trabajar y los pueden ir analizando y ya son casos exitosos. Pero mucho de ellos es ver como el contexto, ¿no? ¿Qué hay? Si hay grupos étnicos, si no hay, cuál es el producto que sí puede ahí producirse sin que dañe el ambiente, ¿no? Si vienen productos del exterior, ¿no? Si hay importaciones, este tipo de, o si los productores, es que son muchos temas, o si los productores tienen un intermediario. El tema del intermediario es importante, ¿no? Si se pueden asociar y vender una cantidad grande de producto sin que tenga que haber un tercero. Tampoco es que estoy en contra de los intermediarios, pero aquí la idea es ver de qué manera se puede como integrar esta parte ambiental, ¿no? Con la parte económica. Y muchas veces asociarse puede funcionar, ¿no? Entonces, otra de las cosas que no recomiendo es justo trabajar separados como por familia, sino más bien más integrado y más si es una comunidad. Y este tema que manejas es muy importante entre rural y urbano. Tiene peculiaridades, efectivamente, qué bueno que lo destacas, porque tiene como unas ciertas desventajas, ¿no? De lo urbano, sin tener lo urbano, la ventaja de lo urbano, y tiene ciertas desventajas por lo rural, sin ser totalmente rural. Entonces sí, es un proyecto más complejo. Pero bueno, podemos verlo también después, ¿no? A través de Mariana, podemos darte estos contactos de la gente que ya trabajó ese proyecto como más integral, más de localidad. Muy bien, gracias, Gladys.
Fernando Figueroa, que además quiero presumirles que es nuestro siguiente ponente, justo en lo que tú decías, Gladys, del área, pues la parte legal, las normas. Él pregunta, en algún momento mencionaste sobre tableros de control de los ODS. ¿Hay algún kit que las empresas novatas puedan consultar para familiarizarse? Mira, de hecho, los pueden encontrar muy fácilmente en Internet y están como muy claros. Es una matriz, ¿no? O lo pueden intentar ustedes. La matriz es, ponen en una de las líneas cada uno de los objetivos. A lo mejor es más fácil medirlo si a cada objetivo además se desglosa sus subpuntos. Y entonces ver punto por punto cuáles estoy cumpliendo o cuáles estoy abajo, cuáles ni siquiera había visto, ¿no? Hay unos que generalmente ya tienen, o hay otros que hay que trabajar. Hay unos que es fácil ver, como hay igualdad de género aquí donde estamos, entonces se va poniendo un puntaje. Algunos son cualitativos, ¿no? O lo que usan muchos les ponen colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde. El verde es que ya está, entonces es muy, muy de semáforo. Pero sí, no se preocupen, es ahorita está empezando realmente, ¿no? Y es una propuesta que traen de Estados Unidos, de Europa, entonces podríamos empezar con una matriz sencilla. Okay. Gracias. Naomi Martínez pregunta, ¿es importante exigirle al gobierno que impulse iniciativas para poner un etiquetado transparente? Pues acabas de dar un tema muy importante y efectivamente todo lo que es cambio climático, todo lo que es economía circular, por supuesto que tiene que estar la parte de gobierno para que se pueda proyectar, incentivar. Como dije, hay cosas que no están y no las podemos poner nosotros, ni los industriales. O sea, le toca a quien le toca y en este caso le toca al gobierno. A mí me toca decidir si compro algo ecológico o no, pero al gobierno, ¿no? Como las normas, las leyes que pueden incentivar esto. Sí, es muy buena pregunta. Yo estoy de acuerdo ahí contigo. Creo que la parte, bueno, yo ahí metería mi cuchara. Creo que la parte de ecomarketing justo puede de alguna forma no compensar y no esperar a que el gobierno impulse esto, sino las empresas a través de, como tú decías, ya hay muchos consumidores que preferimos lo local, que vemos la etiqueta e independientemente del precio, decidimos por algo que sea más, que impacte menos el ambiente, que tenga menos, pues justo que venga de más cerca, etcétera. Entonces, podemos verlo de un lado o del otro, esperar a que el gobierno haga, de pronto sí, tiene que hacerlo, pero puede tardar mucho más. Entonces, bueno, ese es mi cuchara. Sí, de hecho es un buen punto, Mariana. La parte ambiental ya no puede esperar, ¿no? Entonces es como el principio precautorio, es decir, hay que empezar. Bueno, Juan Manuel Rodríguez Anza pregunta, ¿qué experiencias hay a nivel preescolar para enseñar a los niños estos conceptos? Mira, de hecho, digo, no quiero decir que son nuevos porque realmente hay escuelas y preescolares que ya lo están usando. Conozco algunos que les enseñan incluso como la parte de sembrar, ¿no? Del aguacate, de cosechar el aguacate, la piña, ¿no? Poco a poco los van involucrando en esta parte de sensibilizarlos. Hay toda una metodología, de hecho se llama pedagogía innovativa, pedagogía para la innovación contemporánea se llama, ¿no? Que está viendo toda esta parte para sensibilizar a los pedagogos, a los profesores, desde chiquitos a este tipo de modalidad. El del ahorro de comer sano, ¿no? Ese tema no nos tocaba, bueno, es importantísimo, la salud, y están trabajando mucho en el kinder esa parte, ¿no? Tomar agua, y Okay. detalles así. Sí, Gracias. ya hay experiencias. Perdón. Renato Sanoya dice, hay una postura de la ONI, no sé si esa es pregunta. Sentil Rodríguez dice, ¿hay alguna maestría que recomiende para desarrollar estos conocimientos o especializarse en economía circular? Nosotros estamos preparando un curso online, entonces estamos perfeccionándolo, haciéndolo mucho mejor, entonces estén atentos y atentas para que puedan inscribirse de manera muy breve. Pero además, Gladys, si tú tienes algún otro... Claro, no, sí hay varias maestrías y hay diplomados incluso, ¿no?
yo sí te invito a que veas en la red, hay varias. Berkeley estaba dando un diplomado, ¿no? Y hay otras que están dando diplomados mucho más económicos que tienen que ver con todo esto de economía circular, ¿no? En Sudamérica también, en España. Ujú. Hay varias y Sí, muchas hay son online. varias y muchas son online, de hecho también. Muy bien. Omar Pérez, ¿cuáles son los principales retos que tenemos con los ciudadanos ante la era post-COVID en cuanto al sistema de economía circular y cómo sensibilizar al ciudadano post-COVID? Pues mire, es un tema interesante porque justo estábamos viendo un estudio que pasa con el consumo durante y después del COVID, ¿no? Y sí es un reto porque se incrementó las compras por internet así, como muchísimo. Entonces creo que parte del reto es lo que mencionamos, o sea, hay que ver si podemos cambiar esta perspectiva, aunque no quiero dar un reto que suene muy filosófico, pero la idea es, ayuda mucho saber del tema, ¿no? Esto que están haciendo, yo realmente los felicito y, porque eso nos hace más sensibles al tema. Es decir, si yo no sé que aquí hay un bosque y hay un pájaro migratorio, entonces no lo cuido. Entonces, mucha parte de eso es como tratar de informarnos, que viene en un regalo que vamos a dar al final, como esas cosas que nos pudieran ayudar a estar más en contacto y cómo aplicar la economía circular, ¿no? Más en el día a día, en nuestras decisiones. Okay. Voy a elegir una de comodidad de las del medio porque en 3 minutitos terminamos el webinar. Dice, buenas noches a Javier Fajardo, que fue nuestro ponente justo de Economía Circular y Energía. Buenas noches, Gladys y Mariana. ¿Crees que tercerizar producción puede ayudar a disminuir el impacto ambiental? No te escuché. Perdón. ¿Crees que tercerizar producción puede ayudar a disminuir el impacto ambiental? ¿A qué te refieres con terciarizar? ¿Como estar con un tercero o alinearme la cadena con otro? Porque Ahorita, si es eso, es muy importante, ¿no? Sí tener como a la cadena de mi lado, que es parte de lo que destaca la economía circular. Es decir, ya no es como antes, que yo tengo que sentirme solo o sola en este negocio, porque además así no va a funcionar. Yo sí necesito trabajar con alguien más. No sé si te refieres a eso. sí, Ah, justo dice, significa otra empresa fabrique por ti ciertos componentes. claro, claro. De hecho, es parte de lo que está pidiendo la economía circular, sí. Ok. Acá una pregunta, que si puedes repetir la parte de la pedagogía, del área de estudio. Así es, pedagogía, no sé, Contemporánea, innovación contemporánea. ajá, pedagogía de innovación contemporánea se llama. Es nueva también, lleva 2 generaciones. Ok. Y la da la CUAET, o sea, en la UNAM, ¿no? Ah, súper. Bueno, al azar voy a elegir honestamente una pregunta. Gracias por su participación y por quedarse hasta el final. Renato dice, las escuelas de economía circular abandonan Cradle to Grave y convergen para Cradle to Cradle, ¿correcto? Hay un índice global que muestra los países más avanzados en la implementación de economía circular. Bueno, esto que hablas de la, sí, cradle to cradle es como es la base de la economía circular, de hecho, ¿no? Que ahora lo que quieren hacer es cerrar el círculo. Y si hay una base de índice, la verdad es que hay varios índices y tenía algunos para mostrar, pero la desventaja de los índices es que adentro de un índice hay variables. Y si no sabemos qué variable hay, nos pueden dar el índice que quieran, ¿no? Sí, de la cuna a la cuna, exactamente, sí. Esa es la idea del cradle to cradle, sí. Porque antes era de la cuna a la tumba y ahora es de la cuna a la cuna, que es por eso el dibujo que habíamos hecho. Sí, hay muchos índices, pero para este no elegí ninguno porque a mí me gusta como saber qué hay atrás del índice y porque pueden ocupar variables que a lo mejor no tienen que ver con nosotros, pero sí existen índices hablando de todo esto. Ok. Bueno, y ya, la última pregunta. Bueno, Gabriela Gisbet
Dice, buenas noches, ¿cuál es el rol de las universidades? Saludos desde La Paz, Bolivia. Saludos. Entonces, las universidades, ¿tú cómo ves, Gladys? Pues la verdad es que no lo mencioné, pero la parte de investigación es fundamental. Es decir, este proyecto, los proyectos de los que les hablé, funcionaron porque se hicieron alianzas con las universidades. De hecho, para la persona que nos estaba preguntando de una localidad urbana, rural, una recomendación es ver qué universidades están por ahí porque ellas ayudan mucho a arrancar los proyectos. Entonces, el rol de las universidades en esto es vital, es muy importante, porque son las que pueden hacer investigación en la zona, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pudiera decir. Sí, es muy importante. Ya nos sacaron. Les agradezco muchísimo. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. ¿Ya ven mi pantalla? Ya. Ok, gracias. Les agradezco mucho su participación, su puntualidad, sus preguntas, su paciencia, su participación otra vez, porque honestamente esto de los webinars ha sido una forma, nos subimos a la oleada de webinars en esto del COVID, porque ha sido una de las formas de poder hacer match, de presentar a personas como Gladys, a partners como Gladys, como Fernando, como Victoria, como Javier, etcétera, que, gracias, que justamente nos ayudan a que haya más ayuda en esta parte de poder innovar y poder conocer cuál es la demanda del otro lado de las empresas, de las microempresas, de los emprendedores e inclusive de las personas que estamos trabajando en universidades o etcétera. Entonces, vamos por el quinto webinar. Este fue el quinto webinar, el cuarto webinar. El objetivo es llegar cada vez más lejos. Tenemos ya los próximos 3 o 4 webinars donde quiero invitarlos porque además vienen personas del extranjero a hablar y compartir con nosotros. Quiero darle las gracias a Gladys, por supuesto, porque ella además ha sido la persona que desde el inicio ha creído en esto, y pues quiero agradecerles y recordarles que el objetivo de Gestica es que reunimos expertos en temas de tendencia con las empresas, emprendimientos, personas más innovadoras o que buscan la innovación. Este es mi correo, nuestras redes sociales, y los invito al próximo webinar, justo de la mano de Fernando Figueroa, sobre el tema de cómo iniciar en la parte legal, específicamente economía circular. Muchas gracias a todos y seguimos en Gracias. contacto. Gracias a todos los países y a México, por Gracias. supuesto, que estuvo muy, muy internacional. Sí, y yo feliz. Gracias a todos, les va a llegar el regalito y esta video. Muchas gracias, Gladys. Buenas noches a todos. Al Gracias a contrario, todos. buenas noches.